Bien, nos encontramos aquí con la pregunta de geometría, en la cual se les pide por favor que presten mucha atención. Si tienen alguna duda, retrocedan el video y si es ya una duda expansiva, una duda grande, me lo hacen saber en el salón. Entonces, empecemos una vez con la siguiente pregunta. Nos dice la aplicación número 3, ahí fue donde nos quedamos prácticamente, o lo último que hablé, en donde nos dice que en un triángulo acutángulo ABC se traza la altura CH y se obtiene que AH es igual a 3 y HB es igual a 1. Si la medida angular ABC es igual a la medida angular ACB, calcule AC. Entonces, eh, para empezar, tenemos que tener en claro la definición del triángulo acutángulo. ¿Qué es el triángulo acutángulo? Es un triángulo que tiene tres ángulos diferentes y tres lados diferentes. Entonces, nos dice el triángulo ABC. Hace referencia a todo el triángulo. A todo el triángulo. Bien, entonces, aparte de eso, ¿qué más nos dice? Se traza la altura CH. Entonces, cuando nos menciona altura, la altura CH, empieza por la C. Eso quiere decir de que se va a originar desde el vértice C. ¿Y dónde está el vértice C? Se encuentra aquí. Aquí está la letra C. Vértice C, el vértice B y el vértice A. Entonces, nace el vértice C y se dirige al frente, formando 90 grados. De eso se trata la altura. La altura forma 90 grados al chocar a su lado opuesto. Entonces dice, se traza la altura CH. Ya, listo, se trazó. Nace en C y termina en H. No, profe, no había H o no se pone H. El triángulo solo era ABC. Tienes razón. En este caso, pones ahí el punto H. CH. Y forma 90 grados. Luego dice, y se obtiene que AH es igual a 3. Aquí se refiere a uno de sus lados. AH. Al momento de originarse ese punto, se ha formado la longitud de este lado. Bien, no es todo el lado de AB, pero es una porción. Entonces AH es igual a 3. Luego dice y HB es igual a 1. Entonces ponemos ahí el valor de la longitud de HB. Entonces HB, ¿cuánto vale? Vale 1. Luego dice, si la medida angular ABC es igual a la medida angular ACB, ¿quién paga pato? El del medio, ¿sí o no? Siempre. Cuando hablamos de ángulos, paga pato el del medio. O sea, el vértice B y en este caso el vértice C. Entonces, ubicamos los ángulos. Ponemos por aquí. ABC, ¿dónde está? A, B, C. Se refiere a este ángulo, ¿no verdad? Ponemos un ángulo alfa. Y al otro lado es igual a ¿qué? A la medida angular ACB. ¿Dónde está ACB? ACB. O sea, se refiere a todo este ángulo. Ponemos también alfa. ¿Por qué? ¿Por qué igual es? Porque así nos menciona el enunciado. Bien. ¿Y ya? ¿Qué cosa nos pide? Calcular AC, ¿sí o no? O sea, me pide calcular esta longitud, este lado. Entonces habló en algún momento, se mencionó del triángulo isósceles. ¿Qué característica tenía el triángulo isósceles? Que tenía qué cosa? Dos lados iguales y también dos ángulos iguales, ¿sí o no? Estos son los lados y estos que estoy pintando en este momento son los ángulos. Tiene dos ángulos iguales y dos lados iguales. Entonces, es necesario que desde ya sepas esas definiciones. Eh, Vemos entonces en el triángulo que acabo ya de completar los datos, aquí, el triángulo que nos da, hemos completado todos los datos y llegamos a la conclusión de que se está hablando de un triángulo isósceles. ¿Cómo saberlo? Nos dio el dato de que tiene qué cosa, dos ángulos iguales. Y que el triángulo se encuentra pues echado, ¿no? Prácticamente, obvio. No está parado como esto, está echado al lado izquierdo. Y ya, tenemos aquí el alfa por arriba, el alfa por abajo, y si esto valía en total 4, porque 3 más 1 es 4, todo este lado vale 4, y tú sabes de la definición del isósceles que también tiene dos lados iguales, eso quiere decir que el otro lado
del triángulo también vale 4. Bien, entonces, este lado de aquí, el lado de aquí, viene siendo la base del triángulo. Es por eso que aquí no le pongo nada, porque viene siendo, ¿qué cosa? La base del triángulo. Tú te das cuenta que si aquí está el ángulo, el lado está, ¿no?, a su adyacente, está cerca de él, de respecto a la distancia que también se encuentra el otro ángulo. Siempre se va a reconocer así el isósceles. No se debe reconocer de una forma desordenada. Si, por ejemplo, el otro ángulo se encuentra aquí, ¿no? Si el isósceles fuera de esta manera y aquí no habría nada, entonces el lado no estaría aquí. ¿Dónde se encontraría el lado? Pues aquí. Y eso es lo que está sucediendo con ese triángulo. Bien, pero aquí tenemos una cosita. Si el ángulo estuviera en este lugar que acabo de poner y el lado aquí, este lado no estaría aquí tampoco. ¿Dónde estaría? Aquí, ¿sí o no? Claro. Y eso es, ahora sí, ahora eso ya es exactamente lo que está sucediendo con el triángulo de abajo, pues. Entonces, con tal que sepas la definición del triángulo isósceles y su respecto a ubicación de los ángulos al igual que los lados, estamos excelentes, estamos bien. Así que, pues, para mayor entendimiento y práctica, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Profe, ¿ya terminó de hacer la número, esta pregunta? ¿Ya terminó? Pues sí, porque ¿qué cosa te pedí ayer? AC, ¿sí o no? ¿Y qué es esta longitud? ¿Cómo se llama? Es la longitud AC. ¿Y cuánto vale la longitud AC? Vale 4. Y ya, terminamos. Entonces, pudimos terminar gracias a la definición del triángulo isósceles. Bien, y su respecto ubicación de cada ángulo, al igual que los lados. Pasamos a la siguiente pregunta. Bien, en esta pregunta nos dice lo siguiente. En un triángulo ABC, cuya ángulo, ¿no?, medida angular de ABC es igual a 60 grados, además se traza la bisectriz interior BD, tal que AB es igual a BD, calcule la medida angular de BDC. Entonces aquí tenemos la resolución. Se sabe que la medida angular ABC es igual a 60 grados. ¿Dónde está? Aquí, ¿sí o no? Medida angular ABC es igual a ¿qué? A 60 grados. Bien. Aquí no nos especifica el triángulo, ¿no? Si es isósceles, equilátero o acutángulo. Solo nos dan sus nombres. Bien. Pero comúnmente, cuando se menciona un triángulo normal, se suele dibujar el triángulo escaleno. Bien. O, perdón, acutángulo. Entonces, comúnmente se suele hacer eso, debido a que no te especifica qué tipo de triángulo es. Digo, es un triángulo normal, cualquiera. Medida angular de ABC es igual a 60 grados. Además, se traza la bisectriz interior BD. Bien, tú sabes que el triángulo, ¿qué cosa tiene? Tiene vértices ABC, ¿sí o no? De eso sí estamos seguros. Pero luego, ¿qué cosa nos dice? Además, se traza la bisectriz interior BD. ¿Dónde nace? En el vértice B, ¿sí o no? Claro que sí. Nace de aquí. ¿Y qué dónde choca? Al frente, ¿no? Y aquí se forma el vértice D. Es una bisectriz interior. ¿Y qué cosa hacía la bisectriz? ¿Te acuerdas qué hacía? Partía el ángulo en dos partes iguales, ¿cierto? Si esto valía 60, ¿cuánto vale esto? 30. Y aquí también. ¿No me crees? Pasamos a la siguiente, el siguiente paso. Ahí está. Se traza la bisectriz interior BD, donde tenemos aquí el vértice A, B y C. Se trazó la bisectriz y mira, 30 grados por aquí, 30 grados por acá, y el punto D se encuentra en este lugar. Bien, entonces, ¿qué más nos dice? ¿Qué más nos dice en la pregunta? Tal que AB es igual a BD. Del dato AB es igual a BD. Bien, en este caso el libro nos está explicando. ¿Dónde está B? Aquí sí o no. Este es el lado AB. Aquí está el vértice A, B, C, D. Entonces, nos dice que el segmento AB es igual al segmento BD y le ponemos un valor, una incógnita, pero incógnitas iguales. Entonces, mira, nos están dando dos lados iguales. ¿Esto qué quiere decir? De que estos dos ángulos
adyacentes a estos lados, también ¿qué van a ser? Iguales, ¿sí o no? Bien, ¿qué nos dice? Nos piden la medida angular BDC, ¿cierto? Aquí está. Calcula la medida angular BDC. ¿Y quién paga pato? El del medio, ¿sí o no? O sea, del vértice D. Entonces tenemos que hallar el ángulo D, BDC. Ojo, mucho ojo, BDC. Nos ubicamos. B, D, ahí está, el punto D, C. O sea, me piden este ángulo. Se deja ver, ¿verdad? El vértice A se encuentra en este lugar. Bien, entonces, como nos piden este ángulo, nos piden el ángulo de aquí, bien, ¿qué tenemos que hacer? Desde ya, ¿qué cosa nos menciona? ¿Qué cosa nos menciona? De que este triángulo, el triángulo ABD, no estoy diciendo ABC, el triángulo ABD, ¿qué es? Es un triángulo isósceles, ¿sí o no? Claro que sí. Se sabe de que esto vale 30, gracias a la bisectriz, 30 por aquí, 30 por allá. Y este ángulo, ¿te acuerdas que eran iguales? ¿Cuánto tiene que sumar la suma, valga la redundancia, la suma de los ángulos internos del triángulo? 180, ¿sí o no? Claro. Entonces, si ya teníamos un 30, más cuánto me tiene que dar 180. 150, ¿cierto? Claro. Pero, gracias a este isósceles, a este triángulo isósceles, aquí se tiene que partir dos ángulos iguales, debido a que son isósceles. ¿Y por qué exactamente 75, profesor? Porque 75 más 75 me da 150. Y 150 más el 30 que tengo por aquí me da 180. Espero haberme dejado entender. Entonces, es por eso de que se pone 75 aquí y 75 acá. Y ya, para terminar, ¿tú te acuerdas del ángulo llano, sí o no? De tus clases de primaria, ¿no? O de primera secundaria, quizá. Tenemos por aquí, ¿qué cosa? No sé, pongámonos un 50. Y me piden hallar X. Bien, entonces, ¿qué haces? Tú sabías de que el ángulo llano, todo esto, ¿cuánto valía? 180 grados, ¿sí o no? ¿Y cómo hallabas X? De esta manera, ¿no? X más 50, que te daba el total. ¿Y cuánto vale el total? 180. ¿No? Y pues más 50 pasaba a restar y terminabas con el dato de que X valdría 130, ¿verdad? Y entonces aquí sucede lo mismo. Mira, ¿qué vemos aquí? Un ángulo de 180 grados, debido a que esta porción vale X, no sé cuánto vale, y esta porción, el otro lado izquierdo, ya sabemos que vale 75. Y aquí se realiza de la misma forma. X es igual, perdón, X más 75 es igual a 180. El 75 pasa a restar y tenemos el dato de que X toma el valor de 105 grados. Nada más. Eso aquí es un ejemplo, no es a pensar que es un dato más. No, no, no es un ejemplo nada más. Bien, entonces de eso se trata. Terminamos. Hallamos de que X toma el valor de 105 grados. Y ya, a ver, pasamos a la siguiente, creo que también aquí termina. Claro, ahí está. El triángulo ABD es isósceles, ahí está, lo que te dije. En la medida angular, entonces, la medida angular BAD es igual a la medida angular BDA, que es 75, porque se trata de un isósceles. Luego notamos, y tal lo que te mencioné, ¿no? Aunque no se ve muy bien. Se ve de la siguiente manera. Un poco chueco, pero se deja entender, ¿verdad? Ahí está. X más 75 es igual a 180 que vale todo esto, ¿sí o no? Claro. Y la respuesta es 105. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. Aquí está. Dice, en un triángulo ABC se traza la bisectriz exterior BD. Entonces, vas a dibujar primero al triángulo ABC. ¿Dónde está? Aquí. El punto A, en el punto B, en el punto C. A, B, C. Se deja ver, ¿verdad? Bien. Luego dice, se traza la bisectriz exterior BD. Nos menciona de una bisectriz, sí, pero nos llama la atención de que por qué lo llama exterior. Lo llama exterior porque se encuentra fuera del triángulo. Bien. Entonces, ¿de dónde parte? Del vértice B.
a partir de aquí. Y dice D. ¿Pero dónde pongo D? Pues fuera del triángulo. Y justamente aquí te menciona la ubicación exacta. El punto D está en la prolongación de CA. Entonces, si tenemos de que CA es la base del triángulo, entonces la continuamos por aquí. Y por aquí pongo el punto D. Y ya, a partir del vértice B, trazo al punto D. Ahí está. Y esta sería mi bisectriz exterior. Profe, ¿y cómo identifico eso? Pues tienes que poner dos ángulos iguales. Es por eso que el libro pone tita arriba y tita abajo. Y ya. Luego dice, si DB es igual a BC. ¿Dónde está DB? DB, aquí está, ¿sí? DB, ahí está. Esta línea, lo que está de morado. DB es igual a BC. ¿Dónde está BC? Por aquí. Bueno, me salió un poco checo, pero ya sabes de dónde está BD. ¿A qué se refiere? Aquí, ¿sí o no? Claro que sí. ¿Qué más dice? Y la medida angular BDA, ¿quién paga pata? El del medio, ¿no? BDA. B, D, A. O sea, este ángulo. ¿Cuánto vale? 26 grados. ¿Qué más? ¿Qué más nos dice? Calcule la medida angular DBA. Paga pato el del medio. O sea, B. D, B, A. Ah, ya, o sea, prácticamente me pide hallar tita. Bien, me pide hallar tita. Entonces, mi incógnita es saber cuánto vale tita. No lo sé. Entonces, pasamos a lo que no dice el libro. Ya tenemos a un triángulo isósceles. Entonces, nos menciona en la resolución, sabemos que DB es igual a BC. Claro, eso fue el dato que nos dio. DB, ¿dónde está? Aquí sí o no. DB, me puso A, es igual a BC. BC, aquí también está. Y aquí arriba, como le puse, una par de circulitos pintados, que es lo mismo. Es igual a la medida angular BDA, es igual a 26. Paga pato el del medio. Pero ubícate siempre con cuidado. BDA. BDA. ¿Cuánto vale esto? 26. Ahí está. ¿Qué más nos mencionó? Calcula la medida angular de BA. Nos piden DBA, es igual a tita. Muy bien, entonces aquí ya lo había puesto una incógnita, un ángulo, era tita. Gracias a la bisectriz exterior se formó dos titas, ¿sí o no? Dos ángulos iguales. Esto vale A, esto vale A. Y si tiene dos lados iguales, ¿qué cosa más tenía aparte? Dos ángulos iguales, ¿sí o no? Claro que sí. Ahí está. 26 por aquí, 26 por allá. ¿Y qué pasamos a hacer? En el triángulo DBC, como dice triángulo DBC, tienes que ubicarte de, aquí está el vértice de BC. Ahí está. Se refiere a todo el triángulo que he pintado de amarillo. Es isósceles, claro que sí, porque tiene dos lados iguales y ya lo completamos sus ángulos. La medida angular BDC, perdón, BCD, BCD, o sea, este ángulo, ¿cuánto vale? 26. Y hasta ahí está todo claro. Claro que sí. Bien, pasamos a la siguiente definición, ya que todavía no hemos terminado. Luego en el triángulo DBC, consta que el libro nos está explicando, ¿ah? No nos está aumentando datos ni nada, nos está explicando. Luego el triángulo DBC, aquí está DBC. Por el teorema del ángulo exterior, claro. Tenemos aquí 26, 26. Son dos ángulos interiores que no están adyacentes a este ángulo exterior. No están, o sea, no están juntos. Entonces tú sabes de que la suma de dos ángulos interiores me da un exterior, ¿sí o no? Entonces, tita sería igual a 26 más 26. Y la suma de esto sería 52. Bien, pero seguramente me dirán, pero profe, hay el otro tita.
Pues sí, tienes razón. Hallado el otro tita, el tita que está hacia arriba. O sea, ¿no? Quizá algunos me están diciendo o están pensando de que he hallado el tita de aquí, ¿no? Y tiene razón, ¿no? ¿Cuánto dijo? 52, ¿no? Claro. Entonces, normalmente dirán, profe, usted ha hallado ese tita, no el tita de abajo. Pues sí, tienes razón. Pero recuerda de que estamos hablando de dos ángulos iguales, gracias a la bisectriz exterior. O sea, si ese tita de arriba vale 52, el tita de abajo, ese tita de aquí, también vale 52, porque son dos ángulos iguales. Entonces mi respuesta es 52. Porque era el ángulo, ¿cómo se llama ese ángulo? Ahí está, ¿no? Me pedían hallar el ángulo BCD y es 26. Entonces, una vez más, hemos hecho utilidad del triángulo isósceles y también de la suma de dos ángulos interiores me da un exterior. Pasamos a la siguiente pregunta. Bien, pasamos a la pregunta 6 o aplicación 6, en la cual nos menciona, en un triángulo ABC, AC es igual a 6. Aquí tenemos el triángulo ABC, ABC. La longitud del segmento AC vale 6. AC, aquí está el 6. Además, la mediatriz de AC interseca a AB. Dice mediatriz de AC. AC. Interseca a AB. Bien, ¿qué nos dice? Aquí está. Más, mejor explicado. No dije más mejor, dije un paréntesis y mencioné mejor explicado. La mediatriz de AC interseca a AB. A, B, C. Aquí tenemos la mediatriz de AC. Interseca a B. Entonces, al momento que nos menciona mediatriz, sabemos que es una línea, un segmento que interseca y forma, ¿qué cosa? 90 grados, ¿sí o no? Aquí está el cuadradito en 90 grados. Entonces, ¿interseca quién? Al segmento AC. Ese es el segmento AC y pasó una mediatriz que interseca a AB también. En M. Aquí está el punto M. Ahí está. Entonces, ¿qué más nos dice? Y, y a, y a CA en D. Tenemos al segmento CA en D. O sea, aquí nos estaban haciendo mención de cada punto. Bien, nos dice la mediatriz de AC, ¿no? Ahí tenemos abajo en la base, al segmento AC, interseca a AB, a esta línea, a AB. Bien, ¿qué más? En M, en el punto M. Es por eso que se pone ahí el punto M. Bien, entonces, ¿qué más nos menciona? Y CA en el punto D. Tenemos aquí CA en el punto D. Aquí está el punto D. Entonces, no se ha hecho mención de los puntos. ¿Qué, profe, es importante? Sí. Por ejemplo, el punto D es la mitad prácticamente del segmento AC. Si todo valía 6, esto vale 3 y esto vale 3. ¿Por qué 3? Porque 3 más 3 es 6. ¿Qué más nos dice? Además, MD es igual a 2. Ese es dato, si no me equivoco. Claro, aquí está. Lo menciona como dato en el enunciado de que MD es igual a 2. Y me pide calcular qué cosa, AM. ¿Dónde está MD? Ahí está. MD viene siendo esa mediatriz que traspasó o intersecó a AC, como también a AB. Y aquí está el punto M, el punto D. Y toma como valor esa longitud, esa pequeña longitud de 2. ¿Qué me pide calcular? Calcule AM, AM. Y aquí le pone una X, una incógnita. Tenemos aquí AM es igual a X. Esto vale 3, esto vale 2, esto vale 3. Tenemos un triángulo recto
90 grados, vértice A, vértice B, vértice C, listo. Luego, ¿qué nos dice? En el triángulo ADM, tenemos que identificar, saber identificar los triángulos. En el triángulo ADM, todo ese triángulo ADM, aplicamos el teorema de Pitágoras. Claro, porque ya tenemos dos lados, que vienen siendo los catetos, debido a que se encuentra al costado de quién, del 90 grados, está adyacente, ¿sí o no? Estos son los catetos, y la hipotenusa viene siendo el más grande, ¿no? El lado más grande. Entonces, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Y se llega a la conclusión, ya por finalizar, que x al cuadrado es igual a 13. Y tú sabes de que cuando se encuentra en potencia, ¿cómo pasa? A raíz, ¿no es así? Ahí está. Y entonces llegamos a la conclusión de que x es igual a raíz de 13. Listo. Pasamos a la siguiente pregunta. Entonces, antes de pasar a la siguiente pregunta, tenemos por aquí algo importante que nos quiere mencionar el libro, que nos dice, la palabra respectivamente, y está en cursiva, se usa cuando enumeramos varios elementos y los queremos mencionar con otros, o relacionar con otros, según el mismo orden de mención. Ejemplo, se encuentra A, B y C en MN, PQ y RS, respectivamente. Esto significa lo siguiente, de que A, el punto A, está en el segmento MN, A con MN. Luego nos menciona de que el punto B está en el segmento PQ. El punto B está en el segmento PQ. ¿Y qué más nos dice? Por último, el punto C está en el segmento RS. Entonces el punto C está en el segmento RS. Claro. Entonces cada vez que escuchen la palabra respectivamente, siempre se van a basar en ese orden. El primero con el primero, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero. ¿Por qué hace mención? Porque vamos a hacer ejercicios que hacen mención a esa palabrita de respectivamente. Aplicación 7. En un triángulo ABC que hay, BD es la altura. Además, la bisectriz interior trazada desde A interseca a BD y BC en M y N, respectivamente. Si la medida angular BMN es igual a 50 grados, calcule la medida angular MAD. Entonces, como primer dato, tenemos de que BD es la altura en un triángulo ABC. Y eso vamos a hacer primero. Graficamos el triángulo ABC y trazamos la altura BD. Entonces, si nos dice la altura BD, ¿de dónde nace la altura? Pues nace del vértice B, porque dice altura BD. Tenemos aquí el vértice A, arriba el vértice B, aquí en el medio el D, y aquí el C. Profe, ¿por qué en el medio D? Porque hemos trazado a partir desde el vértice B hacia el frente una altura. Y tú sabes que la altura siempre forma un 90 grados en el lado opuesto. Y aquí, al momento de impactar al lado opuesto, en este segmento de aquí, pues va a formar el punto D. Entonces esa es la altura BD. Bien. ¿Qué más nos menciona? Además, la bisectriz interior trazada desde A, o sea, es una bisectriz interior. Eso quiere decir de que la bisectriz se encuentra dentro del triángulo, trazada desde A, o sea, desde el vértice A. Ahí está. La bisectriz interior trazada desde A interseca a BD. Entonces aquí mucha atención. Mucha atención. Tenemos aquí el vértice A, el punto D, el punto C, 90 grados por aquí, porque esta es la altura. Bien. Y entonces nos menciona de que tenemos una bisectriz interior trazada desde el punto A. Y dicho y hecho, nace del vértice A y se va de frente. ¿A dónde? ¿Interseca en dónde? En BD. Y aquí tenemos el segmento, o también llamado el lado BD. Eso de aquí. Interseca en BD y BC en M y N. Cuando dicen M y N, así nada más, eso quiere decir que son puntos. Entonces, como dice respectivamente,
¿Dónde está BD? Perdón, ¿dónde está el punto M? En BD. ¿Y dónde está el punto N? Está en BC. Entonces, como esta línea, como esta bisectriz interior pasó sobre el segmento BD, aquí se forma un punto. ¿Cómo se llama el punto? M. Entonces es por eso que aquí, si es que no, los que pueden ver, aquí hay una M, que el libro ya te menciona. ¿Por qué pasó? ¿No? A través de esa línea. Y tú, pues recuerda, ¿no? Que alguna vez lo hablamos, de que los segmentos, las figuras geométricas, están ¿qué? Hechas por puntos, una infinidad de puntos. Y el segmento no es la excepción. Se sabe de que el segmento está hecho por puntos, obvio, ¿no? Por una infinidad de puntos. Es por eso que cuando chocan entre ellos, ¿no? Concuerdan en un punto, como que algo en común, o sea, chocan y por ese punto pasa otra línea. Y ese punto tiene un nombre. ¿El nombre cuál es? Pues aquí te lo estaba mencionando en este caso. Nace la bisectriz en el vértice A, se va de frente, atraviesa el segmento BD y choca por el punto M. Pero no solamente choca en el segmento BD, sino que también en el segmento BC, o sea, esta línea, BC. Y también choca en otro punto. ¿Y qué nombre recibe? El punto N. Y atravesó todo. Pero no olvides eh, lo que ocasiona la bisectriz. Dos ángulos iguales. Bien, ¿qué más no mencionaba? Así poco a poco se va aumentando los datos. Respectivamente, si la medida angular BMN es igual a 50. Ya, pongamos ese dato más. Aquí está. Sabemos que la medida angular BMN es igual a 50. Entonces, ¿dónde está? B. Ah, de aquí nace ese con amarillo. El triángulo, medida angular BMN. BMN. Se refiere a esto. ¿Quién paga pato? ¿Quién paga pato? El del medio, ¿sí o no? O sea, M. ¿Cuánto vale? 50. Y es por eso que aquí pone 50 grados. B, M, N. Mucho cuidado con la ubicación de estos ángulos. Bien, por el hecho de que M está aquí, no me vas a poner que está, no, aquí ya, aquí es 50. No, tienes que tener dónde empieza y dónde termina. B, M, N. ¿Quién paga pato? En el medio. Ah, ok. Como está entre B y N, aquí va el 50 grados. Y listo. Terminaste de colocar correctamente ese ángulo. Bien. Entonces, ya completado todos los ángulos, ¿qué cosa me pedían? Nos piden la medida angular MAD. Entonces, ¿dónde se encuentra exactamente este ángulo? Medida angular MAD. M, A, D. ¿Dónde está ese ángulo? Aquí. Es este tita. ¿Y por qué hay tita arriba y tita abajo? Debido al mismo hecho de que por aquí pasó una bisectriz interior. Entonces me pide ese ángulo. Bien, quizá parezca un poco monstruoso, pero no hay por qué tener miedo, debido a que si aquí teníamos 50 grados por ángulos alternos internos o opuestos por el vértice, ¿no? El ángulo espejo, ¿sí o no? Si acá vale 50, aquí al frente también va a valer 50. Y profe, ¿por qué completa ese dato? Porque desde ya, ¿te acuerdas que aquí se había trazado una altura y se formó 90 grados? Entonces, aquí, si tú eres bien observador, ¿qué notas? Un triangulito, ¿sí o no? Un triangulito donde lo básico que se tiene de todo triángulo es que la suma de los ángulos internos siempre me va a dar 180. Entonces, por eso que completo un ángulo más para que yo decir al final que 90 más 50 más tita es igual a 180 grados. Y pues ya estoy cerca, bueno, de hallar tita. Es por eso que se hace esta solución. ¿Hay otras soluciones, profe? Sí, la hay. Puede que quizá la hayas de otra manera y sigas a la misma respuesta, pues excelente.
Por el ángulo opuesto, por el vértice, ahí está, es lo que te dice mención, la medida angular AMD es igual a 50. Ahí está. En ese triangulito, solamente ese triangulito le he hecho un zoom, lo demás se olvidó de lo resto y quedó esto. Entonces, θ más 50 es igual a 90. Profe, ¿por qué lo puso a 90 si se supone de que la suma de los ángulos internos es igual a 180? Claro. ¿Sabe por qué solamente puso 90 aquí? Porque se sabe de que esto ya vale 90, pues. Como ya hay 90, la suma de estos dos nomás me tiene que dar 90. Porque yo sé que 90 más 90 de aquí me da 180. Entonces ya hay 90. Para evitar escribir más o quizás hacer más rápido, ¿no? O más corto, pues se pone nada más que tita más 50, me da 90, ¿bien? Y es la misma cosa. Entonces, ese 50 que está sumando pasa a restar y termino hallando de que tita es igual a 40. Y justamente era tita, ¿no? Ese ángulo que estábamos hallando que me pedía hallar. Me pide hallar qué cosa, el ángulo MAD, ¿sí o no? Y justamente quien se encontraba ahí, tita. Profe, si yo pongo otro ángulo, pongo un alfa, pongo un omega, pues igual te va a salir 40. Eso no tiene nada que ver. Y bueno, espero que se haya dejado de entender. Pasamos a la siguiente pregunta. Tenemos a esta siguiente pregunta donde nos dice, en un triángulo ABC, AE es la bisectriz interior y BH es la altura del triángulo ABE. Bien, ¿qué más nos menciona? Si la medida angular ABH es igual a 50, calcule la medida angular BAC. Entonces, primero que tienes que hacer, dibujar el triángulo ABC. Luego, trazar AE, que es la bisectriz interior, paso por paso. ¿Qué cosas te piden? La medida angular BAC. Bien, entonces aquí ya tiene una forma más desarrollada que los anteriores, pero se va a ir a paso por paso. Dibujas el triángulo ABC, ahí está. Aquí está el punto E. Se tiene el ángulo, aquí ha puesto tita, aquí también ha puesto tita, aquí está el punto H, aquí está el 90 grados, aquí está el ángulo de 50 grados y ya. Eh, primero, ¿qué vas a hacer? Trazar la bisectriz interior AE, ¿sí o no? Listo. Entonces, se trazó la bisectriz AE. ¿Dónde nace? En A, en el vértice A. Hasta aquí. Aquí está el punto E. ¿Por qué aquí en choca al frente, ¿no? AE. AE es la bisectriz interior. Entonces, como se habla de bisectriz, ¿qué hace? Se tiene qué cosa, dos qué. Se tiene dos ángulos iguales. Es por eso que aquí puso tita y aquí también puso tita. Bien, ¿qué más nos menciona? BH es la altura del triángulo ABE. BH es la altura del triángulo ABE. Entonces tienes que tener mucho cuidado donde esté ese triángulo. Dice ABE. A, B, E. Se refiere a este triángulo. Y dice que se traza una altura en el triángulo ABE. ¿Dónde traza la altura? Desde el medio. ¿Quién está en el medio? El vértice B. Aquí está. Es por eso que nace la altura desde el vértice B y choca al frente y forma ¿qué cosa? 90 grados. Entonces ya tenemos dos elementos. Tenemos una bisectriz interior y tenemos una altura. Entonces aquí ya vemos como dos a tres triángulos, ¿sí o no? Claro. Entonces, ¿qué más nos menciona? Si la medida angular ABH es igual a 50. Completes ese dato. ABH. Espero que ya puedan ubicar los ángulos. De lo contrario, se requeriría por parte de ustedes ser más observadores. Bien, porque está entendible. El triángulo 50 se encuentra en el ángulo ABH. ¿Quién paga pato? B. Pero ¿dónde exactamente se ubica? ¿En este B o en el otro? Pues dice A, B, H. Empieza en A y termina en H. Es por eso que el 50 grados termina aquí donde está. Bien, ¿qué más? ¿Qué dato más me da? Calculé la medida angular BAC. ¿Dónde está esa medida angular BAC? B,
A, C. O sea, te pide esto, como, ¿no? La incógnita mayor. O sea, te pide ese ángulo. ¿Cuánto vale? Te dice, incluyendo a esos dos titas. ¿Eso qué quiere decir? De que x a qué es igual. A tita más tita, ¿sí o no? O sea, x es igual a 2 tita. Bien, listo. En el triángulo AHB, en el triángulo AHB, ¿qué hay? No, este triángulo HB. AHB. Ah, ya. ¿Se refiere a qué triángulo? A ver, un ratito. Ya. AHB. Se refiere a ese triángulo, lo que está en amarillo. En el triángulo AHB se tiene qué cosa. Mira, ¿ve? Se tienen los ángulos completos, ¿sí o no? Claro. Tenemos a la tita, 50 y 90. Se repite la misma historia. Entonces, ella, pues para acortar los pasos, este 90 ya no se pone, porque ya se supone que aquí tiene que darte 90, y 90 más 90 es 180. ¿Y qué cosa es 180? Es la suma de los ángulos interiores. Entonces, tita más 50 me tiene que dar 90, sí o sí. Entonces, tita, ¿cuánto vale? 40, ahí está, 40 grados. Pero eso no es todo, porque hemos hallado el valor de solamente un tita. ¿Qué te pide? Todo este ángulo, ¿sí o no? ¿Y cuánto vale todo este ángulo? Dos veces tita. Es por eso que aquí el libro pone, por lo tanto, 2 por tita es igual a 80, porque ya sabemos de que tita es igual a 80. Y terminaste. Entonces ahí van a marcar su clave, ¿dónde está 80? A. Bien, estaría bien, creo, dejar con alternativas. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. Bien, en esta pregunta tenemos lo siguiente. Dice, en un triángulo ABC se ubica el punto E. Entonces lo que tienes que hacer primero es dibujar el triángulo ABC. Luego de haber dibujado el triángulo con sus vértices ABC, dice, se ubica en el punto E en su región interior. Se ubica el punto E en su región interior. Bien, entonces aquí tenemos el triángulo, aunque no se nota muy bien, ABC, y nos mencionan de que el punto E se escribe, ¿no? Se ubica en su interior. Aquí está el punto E. Y de cierta forma hay una conexión con los vértices A y B debido a los datos que nos brinda. Mira, escucha. Dice tal que AB es igual a BC. Ya, mucho ojo con eso. El lado AB es igual al lado BC. ¿Dónde está el lado AB? Aquí sí o no. Ya no hace falta rayar. El lado AB es igual con el lado BC. Aquí también. Y al ver todos estos dos lados iguales, ¿qué cosa te tiene que venir a tu cabeza, a tu mente? ¿De qué se está hablando de qué? Se está hablando de dos lados iguales. Y si son dos lados iguales, ¿qué, qué triángulo es? Isósceles, claro que sí. Eso quiere decir de que comparten este ángulo igual con este. Bien, ¿qué más nos dice antes? Y BC es igual a AE. BC es igual a AE. Bien, entonces vamos al... Ahí está. Nos hace mención al segmento AE y es ahí que yo enclaro una conexión con el vértice A y el vértice E. Eso quiere decir de que este lado también es igual. Si esto vale A, esto vale A y esto de aquí también vale A. ¿Qué más nos menciona? Además, la medida angular BCA es igual a 50. La medida angular BCA es igual a 50. ¿Dónde está BCA? Aquí. BCA. O sea, se refiere a este ángulo. ¿Sí o no? Claro que sí. Entonces, vamos a, vamos a pintar, ubicar el ángulo BCA que se encuentra aquí. ¿Cuánto vale? Nos menciona de que vale 50 grados. Ahí está. Bien. Entonces, vamos a ser bien cautelosos en esta parte. Bien, bien detallosos. No se vayan a perder. Concentrados, por favor. Concentración. Estamos aquí. Ya.
Ya tenemos un dato más. ¿Qué más nos dice? Y la medida angular EAC es igual a 20. ¿Quién paga pato? El medio, ¿sí o no? Pero tienes que ubicarte bien. ¿En dónde empieza? ECA nos menciona. ECA. Aquí está E. CA. A ver, perdón. EAC. Estoy hablando mal. EAC. Aquí. EAC. O sea, hacia aquí, ¿no? Hacia. ¿Cuánto vale este ángulo? 20. Listo. Nada más. Calcula la medida angular AEB. Te pide calcular qué medida angular AEB. O sea, este ángulo. Como dice, de A, E, B, claramente ya se hizo una conexión aquí también y pues se forma este triángulo pequeño que está dentro de un triángulo más grande. ¿Quién es el triángulo grande? ABC. ¿Quién es el triángulo pequeño que se encuentra dentro? Es el triángulo ABE, nada más. Bien, entonces tenemos aquí un triángulo isósceles que hicimos mención y ya nos dio un ángulo, ¿sí o no? Si esto vale 50, ¿cuánto tiene que valer todo esto? 50 también, ¿cierto? Pero ya nos da el dato de que este pequeño ángulo vale 20. Si eso vale 20, ¿cuánto vale el ángulo restante que viene siendo eso de aquí? 30, ¿sí o no? Porque 30 más 20 es el total, o sea, 50. Bien, ¿y ese dato para qué me va a servir, profe? Pues para lo siguiente. Recuerda que también te hizo mención de que había dos lados iguales aquí en AB y también en AE. ¿Ves, no? Se ve ahí lo que se ha resaltado con el punto A, punto A. O sea, lado A, longitud A, longitud A. Bien. ¿Y eso qué quería decir? De que es un triángulo isósceles. Si esto valía X, esto de aquí también valía X. Entonces, tienes aquí 2X más 30, que es el otro ángulo. ¿A qué es igual? ¿A qué es igual la suma de todos los ángulos internos de un triángulo? A 180, ¿sí o no? Claro, eso creo que ya quedó claro. Entonces, operamos. Ese 30 pasa a restar. Tenemos aquí a 150. Este 2 se está multiplicando al X, ¿ya nos pasa qué? A dividir a 150. Y 150 entre 2, tenemos como respuesta de que X vale 75 grados. Y aquí nos menciona, ¿no? Como el triángulo ABC es isósceles, ¿no? Justamente lo que te hablé, ABC era isósceles. El triángulo BAC es igual a 50 y la medida angular de BAE es 30. BAC 50, BAC 50. Y como eso ya valía 20, el ángulo BAE, BAE, espero que ya te estés ubicando, vale 30. Profe, ¿por qué 30? Porque 30 más 20, todo me da 50. Porque era un isósceles, pues, triángulo grande. Luego dice, luego en el triángulo BAE isósceles sumamos sus ángulos interiores. En el triángulo BAE, BAE, ese triángulo. Sumamos los isósceles. ¿Quiénes eran los isósceles? El X con el X, ¿sí o no? Sumamos sus ángulos interiores, perdón, hablé mal. ¿Qué cosa se sumó? Los ángulos interiores de quién? Del triángulo isósceles BAE. Entonces se sumó, ahí está, X más 30 es igual a 180. Y profe, ¿por qué en este caso no puso 90? Porque no había un ángulo recto, pues. Como no había, pues ya sumas todos los ángulos interiores y le igualas a 180. Nada más. Y mira, la misma operación. 2X es igual a 150 y X es igual a 75 grados. ¿Cuál es la clave? D. Listo. Entonces, eso sería todo del ejercicio. Espero que haya quedado claro. Y ya sabes, si tienes dudas, repite el video o preguntas. Pasamos a la siguiente pregunta. Bien, antes de continuar, tenemos que tener en cuenta esta definición que nos da el libro, que nos dice, no olvide, prolongación. Hace un momento hablamos de prolongación, pero bueno, quizá no quedó claro. Espero que con esta definición sí lo haga. Dice, es la extensión. Yo creo que entienden, ¿no? Que es, hace referencia a extensión. ¿Es la extensión o alargamiento? Ya, con esto ya no puede ser más claro. Alargamiento de un segmento que se puede realizar en dos sentidos. Acá dice prolongación de AB. O sea, aquí está el segmento AB, inicia en A y termina en B.
en donde, pues, si nos hace mención prolongación de AB, pues la sigues. Y ahí están esas líneas, las sigues. Y lo mismo, al contrario, dice prolongación de BA. Entonces, ya nos estamos dando cuenta de que cómo es la nuez. O sea, si dice prolongación de AB, ¿dónde empieza? ¿Dónde nos menciona prolongación de A, B? Empieza en A y termina en B. Eso quiere decir que va de izquierda a derecha. Y si nos menciona prolongación de BA, donde inicia en B. Aquí está B. Y donde continúa en A. Aquí en el lado izquierdo está A. Entonces, de derecha a izquierda. Entonces, de acuerdo a la forma, de acuerdo al contexto en que nos mencione. Luego aquí es importante la palabra relativo, no se olviden, la palabra relativo significa que hay relación o conexión con un elemento. Una vez más, la palabra relativo significa que hay relación o conexión con un elemento. Muy bien, entonces pasamos ahora sí a la siguiente pregunta. Bien, nos dice, en un triángulo ABC se ubican el punto D y E en AC, o sea, dos puntos. Bien, y en la región exterior relativa a BC, respectivamente, tal que BDE es un triángulo equilátero. Si BD es la altura del triángulo ABC, AB es igual a 3 y AD es igual a 2. Calcule BE. Bien, entonces, lo que vas a hacer primero es dibujar el triángulo ABC. Luego ubicas el punto DE en AC. Entonces, aquí está. Creo que eso sí está claro, ¿no? Sí se ve. El triángulo ABC. A, B, C. Primero ubícate con el primer dato. Todavía no te causes problemas con lo demás que estás viendo. Primero dibuja tu triángulo ABC. Luego que decía de que se traza qué cosa, el punto D y E en AC. Entonces, tenemos aquí el segmento AC, en donde tenemos aquí el punto D y por aquí el punto E. Bien, no, quizá diga, pero profe, ¿no se supone que el punto E tiene que estar aquí? No necesariamente, debido al dato que te van a dar. Escucha, se ubica D y E en AC y la región exterior relativa a BC y en la región exterior relativa a BC. ¿Dónde está BC? Aquí sí o no. B, C. Bien. Entonces, respectivamente, tal que BDE es un triángulo equilátero. Ahí está. Ya te cantó. B, D, E es un triángulo equilátero. Bien. Entonces, una vez más, en la región exterior relativa a BC es una región. O sea, es un área, ¿no? Es una región exterior, afuera. ¿Relativa a qué? A BC, respectivamente. ¿De quién? A lo que mencionó antes, ¿sí o no? A los puntos de E y E, en donde en el segmento AC. Luego dice, tal que BDE es un triángulo equilátero. Entonces, justamente a esa área exterior, a esa región exterior, se forma el triángulo BDE, que viene siendo un triángulo equilátero. ¿Y qué es un triángulo equilátero? Es un triángulo que tiene tres ángulos iguales y tres lados iguales. Y como tiene tres ángulos iguales, en todos sus ángulos lleva a 60 grados, porque 60 más 60 es 120 y 120 más 60 es 180. ¿Y qué cosa es 180? Es la suma de los ángulos internos de un triángulo. Bien, entonces dice, respectivamente, tal que BDE es un triángulo equilátero. Si BD es la altura del triángulo, ¿dónde está BD? Aquí. Si BD, ya justamente esa línea, ese segmento, no es una simple línea, ¿no? Sino que viene perteneciendo o viene a ser una altura. Y es por eso que aquí tiene el ángulo de 90 grados, un cuadradito en la altura. Luego dice, em, si BD es la altura del triángulo de ABC, ahí está, te señala a qué triángulo pertenece esa altura. Luego dice AB es igual a 3 y AD es igual a 2. Y pones ese dato. ¿Cuánto vale AB? 3. AB 3 y AD vale 2.
¿Qué te pide hallar? Calcule BE. ¿Dónde está BE? Aquí está. B, el vértice B, hasta el E. Y es por eso que pone X. Aquí. Entonces quizá diga, pero profe, no solamente veo un X ahí, también yo estoy viendo aquí y aquí abajo. Pues sí. ¿Y justamente en dónde lo pone? En uno de los lados del triángulo, ¿sí o no? Claro. Entonces, pone X también a los demás lados del triángulo BED. Bien, BED, ese triángulo, porque es un equilátero y tiene tres lados iguales, como también tres ángulos iguales. Bien, ahí está. Entonces es lo mismo. Y justamente, ¿qué es lo que se obtiene aquí? Mira, tenemos un triángulo aquí, rectángulo, 90 grados, donde tenemos la hipotenusa y un cateto. Bien, pero aquí, justamente este lado, no sabemos cuánto vale, ¿no? Solo sabemos que vale X. Pero si hallamos este lado, ¿qué más vamos a hallar? Los demás lados de quién, de ese triángulo equilátero, ¿sí o no? Y justamente lo que me pide es esa línea, es la línea BE. Justamente eso es lo que me pide, el segmento BE. Aquí está, nos piden BE, es por eso que he puesto X. Luego dice, como en el triángulo DBE es equilátero, ahí está, pues BE es igual a DE y DE es igual a BD, y todo eso es igual a X, 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 X. Luego, dice, en el triángulo rectángulo ADB aplicamos el teorema de Pitágoras. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque solamente nos pedía hallar un cateto, ¿no? Nada más. Y tú sabes que el teorema de Pitágoras es la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, ¿sí o no? Y pones en ese orden. Ya sabemos cuánto vale la hipotenusa. Es por eso que aquí puso 3 al cuadrado. La suma de catetos, x al cuadrado más 2 al cuadrado. En operas, 4 pasa a restar y queda como x al cuadrado es igual a 5. Como está en potencia, ¿cómo pasa? Como raíz. Y entonces x queda expresado como raíz de 5. Y terminaste. Entonces, ¿cuánto vale x? Raíz de 5. ¿Pero qué x? El de aquí, ¿sí o no? Lo que estoy señalando. Esto vale raíz de 5. Pero como es un triángulo equilátero, este lado de acá abajo también vale raíz de 5. Y el de este lado, el lado BE, justamente lo que me pide, también vale raíz de 5. Y es por eso que ahí termina la pregunta, el desarrollo de la pregunta. X es igual a raíz de 5. ¿Dónde está raíz de 5? La A. Y listo, eso sería todo. Espero haberme dejado de entender. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. Bien, tenemos aquí esta siguiente pregunta, en donde nos dice, del gráfico, hay la medida del ángulo determinado por AB y NE. Entonces sí, puede sonar confuso, un poco raro quizás, ya que dice que me pide hallar un ángulo determinado por el segmento AB y NE, ¿no? O sea que puede que suene como ya dije, algo raro. ¿Por qué? Porque aquí se tiene que hacer prolongaciones. Y aquí en la resolución nos dan un dato sumamente importante de lo que justo íbamos a hablar. Dice importante. Mira, tenemos que también saber analizar gráficos, que es fundamental como la compresión lectora. El segmento AB con el segmento CD se encuentra de esta manera. No son paralelos ni nada. ¿Qué nos dice? La medida del ángulo formado por AB, el segmento AB, y el segmento CD es alfa. Entonces lo que tú estás viendo aquí es que sucedió una prolongación por parte del segmento CD y chocan en un punto, en algún momento chocan en un punto, ahí está, bien, tanto como los segmentos AB y segmento CD. Y justamente al momento de chocar en un punto, se origina ¿qué cosa? Un ángulo. ¿Cuánto vale ese ángulo? Pues nos pone ahí una incógnita, ¿no? Alfa nada más no menciona. La medida del ángulo formado por el segmento AB y el segmento CD es alfa. Eso es lo único que nos dice. Y ya. ¿Qué nos dice aquí? Como nos piden el ángulo determinado formado por el segmento AB y el segmento NE, prolongamos para hallar la intersección. Esta. Recuerda, ¿no? Que nos dice hallar el ángulo que
¿no? Determinado por el segmento AB y segmento NE. Y lo que se hizo fue prolongar al segmento AB y también al segmento NE. Lo prolongó, mira. Y en un momento chocan en un punto. Entonces, justamente ahí, a base de esos dos segmentos, se forma un ángulo. Y justamente es ese ángulo que me piden hallar. Entonces ponemos ahí el ángulo X. Bien, ¿y ya? ¿Cuál es el siguiente paso? El gráfico notamos, ahí está. Se forma un triángulo, ¿sí o no? Entonces, tenemos por ahí un ángulo de 90 grados que está fuera del triángulo, ¿verdad? Pero tú sabes que todo esto vale 180 grados. Y si esto ya vale 90, ¿cuánto vale esto? Pues 90 grados también. Bien, también vale 90 grados. Entonces, por el teorema del ángulo exterior, también no hay otra forma de que hacer. A ver, el libro te está explicando de la siguiente manera. Ignora lo que dije, olvídalo. Lo que estaba haciendo era de otra manera. Tú recuerdas que la suma de dos ángulos interiores te da uno exterior. A más A, 2A. Y este está afuera del triángulo. Lo mismo sucede aquí. Tenemos 62 y aquí X. La suma de estos dos me tiene que cosa que dar el ángulo exterior. Y mira, aquí está afuera el 90 grados. Es por eso que dice, por el teorema del ángulo exterior, X más 62 es igual a 90. ¿Y quién es 90? Un ángulo exterior. Ahí está. Dice ahí más 62. Este más 62, ¿cómo pasa? A restar, ¿sí o no? ¿Y qué me queda? De que X es igual a 28 grados. Nada más. Bien. La otra forma que yo estaba haciendo era de esta manera. De que, a ver, voy a borrar para ser más claros. Ya. Otra forma era la siguiente. De que, como te mencioné, ¿cuánto vale esto? 180, ¿sí o no? Eso quiere decir de que este ángulo también vale 90. Porque 90 más 90, 180. Entonces ya tengo todos los ángulos internos de este triángulo. Bien, entonces, ¿qué podría hacer? Pues de la siguiente manera, a ver, pongo la suma de todo, bien, ya pongo de todo, es igual a 180. Sumo esto, luego lo paso a restar, ¿sí o no? Con la cantidad que me da aquí, ¿cuánto me da? 152. Bien, y yo resto y me sale lo mismo, 28. Entonces, lo mismo, sale la misma respuesta, es de otra forma, pero la misma respuesta. Quizá algunos digan, pero profe, ¿por qué me puso aquí 90? Si usted dijo que también puede ser, ¿no? Esto ya vale 90, solamente sumo estos dos, luego la 90 y queda en lo mismo. Pues sí, tienes razón. También podría ser considerado como una forma más corta. Si había 90 aquí, entonces, ¿qué cosa pondríamos? 62 más x es igual a 90. Porque ya existe 90, ¿sí? Y 90 más 90, 180. Este 62 pasa a restar y me sale lo mismo. Entonces hay como tres formas para poder resolver este triángulo, ¿no? De cierta forma, si en el examen aplicas tu propia forma, no hay problema, para nada, en absoluto. Bien, entonces aquí la clave sería 28. ¿Qué letra es? Es la letra A. De antemano ya les voy diciendo que no solamente tienen que poner las claves en el examen, sino que también tiene que entrar la resolución. Así que ya saben, muchachos. Pasamos a la siguiente pregunta. Muy bien, tenemos en esta pregunta los siguientes datos. Nos dice, en un triángulo ABC se ubican los puntos M, D y E. En AC, BC, AC es segmento, BC también es segmento, y en la prolongación de AB, respectivamente, tal que E, D y M son colineales. Si AE es igual a EM y la medida angular AEM es igual a 20 grados, calcule la medida angular EMC. Bien, entonces, en primer lugar, se tiene que dibujar al triángulo ABC. Luego dice, se ubican los puntos M, D y E. ¿En dónde? En el segmento AC y en el segmento BC. Entonces, aquí nos menciona, importante, los puntos colineales son aquellos puntos que se encuentran en una misma línea recta. Graficamos el triángulo ABC. Ahí está, triángulo ABC. Ubicamos M en AC.
porque es el primer dato que nos dan, ¿sí o no? Se ubican los puntos M, D y E en AC, BC y en la prolongación de AC respectivamente. ¿Te acuerdas de esa palabra respectivamente, sí o no? El primero, el punto M, ¿con quién? Con el primer segmento que nos menciona, segmento AC. El segundo punto D, con el segundo segmento que nos menciona el segmento BC. Y el último punto E, con el último segmento que nos menciona, el segmento AB. Entonces, el punto M, ¿dónde va? En el segmento AC, ¿sí o no? Claro. Ahí está el segmento AC y el punto medio por aquí. Luego tenemos al punto D de dedo, en donde en el segmento BC. Aquí está el segmento BC y por aquí ubicamos el punto D. Luego dice, y E en la donde en la prolongación del segmento AC, perdón, AB. Aquí está el segmento AB y la prolongación, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Por dónde empieza? A, ¿sí o no? A hacia B, o sea, en este caso de abajo hacia arriba. Y por ahí está el punto E. Pero ten en cuenta de que el punto E, D, M, ¿qué son? ¿Qué son? Son colineales, ¿no? El IDM, ¿no? Justamente. Tal que el punto E, D, M son colineales. Entonces eso quiere decir que, ¿qué cosa nos dijo aquí en el concepto? Son aquellos puntos que se encuentran en una misma línea recta. Tienes que colocar los puntos tal que de E, D, M se encuentren en la misma línea recta. Y aquí está, lo unió. ¿Se dan cuenta? Luego dice, del dato EDM son colineales. Además, AE es igual a EM. Segmento AE, ¿dónde está el segmento AE? Aquí está. Segmento AE es igual al segmento EM. EM. Entonces, aquí puso ¿no? como que un dato, una característica para señalizar que este lado, el lado AE, es igual con el lado EM. LL. Luego dice, y la medida angular AEM es igual a 20. AEM es igual a 20. Aquí está. Mucho cuidado en donde nos dice, pues, tienen que ubicar el ángulo correctamente. Donde dice que inicia y donde dice que termina. ¿Quién paga pato? El del medio. Luego nos pide qué cosa. Entonces ya así, mira, de cero, de lo que no había nada, hemos empezado a dibujar, hemos empezado a poner los datos y así sucesivamente. Nos piden la medida angular EMC y eso lo va a poner como X. Entonces, ¿dónde está la medida angular? Está aquí. EMC. E, M, C. O sea, me pide este ángulo. Justamente y puso X. Entonces, ¿qué procede? Tú ya sabes de que el triángulo AME, ¿qué es? Un triángulo que tiene un nombre, ¿sí o no? Claro, es un triángulo isósceles. El triángulo AEM. Ya tiene dos lados iguales, eso quiere decir que también tiene dos ángulos iguales. Profe, ¿por qué puso 80 aquí y 80 acá? Porque 80 más 80 es 160 y 160 más 20 es 180. Y ya, es por eso de que se puso 80 aquí en el lado izquierdo y el lado derecho 80. Porque la suma de los ángulos internos del triángulo es 180. Entonces ya creo que ya no hay más que hablar. Listo. Y mira lo que se formó acá. Una vez más, es un ángulo llano, ¿sí o no? Claro. Entonces, si el triángulo AEM es isósceles, lo que te dije, entonces la medida angular EAM es igual a la medida angular EMA, que es 80. Los dos vale 80. Y de esa manera lo expresa, lo nota. Entonces ahí está, miren, justamente lo que te dije, un ángulo llano, y 80 más X es igual a 180. Entonces el 80 pasa a restar y termino hallando de que X vale 100 grados. Y eso sería mi respuesta, la B. Entonces, hay X, pues, ¿no? Y X era lo que me pedí hallar, era el ángulo que, ¿cómo se llamaba el ángulo? EMC. Y bueno, entonces eso ha sido todo. Espero que hayan entendido. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Eso quiere decir que eres una persona responsable, te felicito. Y pues si tienes dudas, más de lo normal, pues me lo haces en el salón. Así que nos vemos en el siguiente curso.